Hola, hoy vamos a hablar de los walkies PMR, pero vamos a hablar no tanto de un punto de vista de alcance, sino de utilidad, de cuánto puede cubrir, qué área puede cubrir un simple walkie PMR. Así que si queréis saber más sobre este pequeño análisis que voy a hacer hoy, quedaos a ver este vídeo. El principal uso que le vamos a dar a un walkie-talkie PMR es la comunicación interna entre un grupo, es decir, por ejemplo, la comunicación entre la cabeza de este grupo y la cola del mismo. Es muy habitual que cuando un grupo salga a hacer senderismo o una actividad por la montaña se vaya disgregando y haya una distancia entre los que van en cabeza y los que van en la cola. Para eso un walkie-talkie es el accesorio ideal. No se trata tanto de hacer llamadas de rescate ni cosas parecidas, pero sí que lo podemos usar para este fin. Vamos a ver primeramente un ejemplo de esto de las comunicaciones entre un grupo. El uso más común que vamos a dar a un equipo PMR es la comunicación entre un grupo. En este primer ejemplo vemos que este grupo se ha separado, pero se mantienen en contacto a través de su walkie PMR. Si bien la distancia por el camino es muy superior a la que el PMR alcanza, al tratarse de un camino sinuoso en línea recta, esta distancia sí que la puede abarcar un walkie de estas características con relativamente facilidad. Otro segundo ejemplo, vemos que el grupo se ha disgregado, pero esta vez en tres partes. Si bien la cola no tiene comunicación con la cabecera de grupo, sí que el grupo intermedio puede hacer las veces de puente y de esta forma tener integrado, tener comunicado a todo el grupo, tanto los que van en la parte final como los que van en la cabecera. Y aquí también ocurre lo mismo. Si bien la distancia por el camino es posiblemente muy superior a los 2 o 3 kilómetros que pueda alcanzar el walkie, en línea recta sí que el walkie va a tener este alcance. Las personas que creen que un walkie-talkie es un aparato destinado a pedir auxilio o pedir socorro, una llamada de emergencia, están equivocadas. Esta no es la función de un walkie-talkie PMR. Si bien puede ser útil utilizarlo en una situación de emergencia, hay unas limitaciones. Vamos a ver ahora en el siguiente gráfico un ejemplo de estas limitaciones. No se trata tanto del alcance, sino más bien de la densidad. Si todo el mundo se acogiera a la iniciativa 7.7, es decir, el canal 7 en el subtono 7, sí que estableceríamos una red de auxilio que nos daría cierta cobertura de seguridad. Pero para que esto sea así y para que esto funcione, esta red ha de ser muy amplia, por lo tanto se ha de divulgar. Imaginemos que estamos en una zona que hay unos 20 excursionistas o senderistas o gente practicando algún tipo de actividad y que toda esta gente llevara un walkie-talkie sintonizado en esta frecuencia. Entonces sí que sería muy posible que si en caso de emergencia necesitáramos ayuda, poder contactar con alguna de estas personas. Así que vamos a ver este gráfico para que os resulte un poco más claro lo que intento explicaros. En este gráfico vamos a analizar no tanto la importancia del alcance de un walkie-talkie PMR, sino la densidad. Imaginemos esta zona aproximadamente de unos 22 kilómetros cuadrados en la que hay diferentes grupos de senderistas o diferentes personas, cada uno practicando alguna actividad al aire libre. Si solo unos pocos llevan walkie-talkie y resulta que están muy dispersos unos de otros, pues es muy poco probable que encontremos contacto o que encontremos una respuesta a uno de nuestros mensajes de emergencia. A medida que cada una de estas personas se vaya incorporando a esta iniciativa del canal 7.7, pues es más probable que encontremos a alguien que pueda
responder a nuestra llamada de auxilio. Si todas las personas que salimos a la montaña a practicar cualquier actividad en la naturaleza, ya sea recoger setas, hacer ciclismo de montaña, correr o simplemente senderismo, lleváramos un walkie de este tipo, un walkie PMR, que son equipos muy económicos, por ejemplo, este lo podéis encontrar por unos 18 euros, ampliaríamos esta cobertura, es decir, ampliaremos esta iniciativa, la iniciativa del canal 77. Entonces no importaría tanto el alcance porque sabríamos que aproximadamente en torno a los 3 kilómetros de donde nos encontramos podríamos establecer contacto con otra persona que esté en las inmediaciones. Un walkie-talkie de este estilo, del tipo PMR, alcanza aproximadamente como máximo unos 3 kilómetros, dependiendo de las condiciones del terreno. Es posible que incluso algo más de estos 3 kilómetros, pero simplemente basándonos en estos 3 kilómetros vais a ver ahora en el siguiente ejemplo toda la cobertura que nos podría dar un walkie cuando practicamos algún deporte o practicamos alguna actividad en la naturaleza. Como os decía, este tipo de walkies además tiene la ventaja de que podemos sintonizar dos frecuencias de forma simultánea, es decir, podemos tener programada la frecuencia de emergencia, la 77, y estar comunicándonos con el grupo en otra frecuencia. Así, en el momento que alguien llamara por la frecuencia de emergencia, lo podríamos oír. Es decir, que simplemente con un solo walkie-talkie podríamos estar comunicándonos entre nuestro grupo y a la vez estar a la escucha del canal de emergencia. Así que os dejo ahora con otro ejemplo. Nuestro personaje ha decidido salir a la montaña. Se trata de una zona muy popular, muy frecuentada por otros excursionistas o recolectores de setas, gente que se dedica a correr por la montaña, a montar en bicicleta o simplemente como él a dar un paseo. Es un pequeño parque natural que tiene una extensión de 36 kilómetros cuadrados. En un momento del día, este señor sufre un percance y no se puede mover bien porque se ha torcido un tobillo, se ha caído a un barranco, cualquier accidente que haya podido ocurrir. Para hacerlo más complicado, a este señor, al que llamaremos Don Pupas, ha sufrido todo a la vez. Se ha torcido un tobillo y como consecuencia de esta torcedura se ha caído rodando por un barranco. En el transcurso de la caída se le ha roto el móvil y además se le ha perdido. Así que solo dispone de un pequeño walkie PMR. El señor Pupas no sabe si a 1 kilómetro, a 2 kilómetros o a 3 kilómetros de donde él ha sufrido el accidente hay alguna persona que le pueda socorrer. Él sabe que un walkie PMR como mucho va a tener un alcance aproximadamente de unos 3 kilómetros dependiendo de muchos factores. Así que lo va a intentar. Conecta su walkie-talkie, se pone en el canal de emergencia 7, subtono 7 y hace una llamada. Probablemente no todas estas personas que estén cerca de donde él ha sufrido el accidente tengan walkie y tampoco que todas estas personas vayan sintonizadas en el mismo canal. Le basta simplemente una persona que pueda oír su llamada de emergencia para poder prestarle auxilio. Esta vez el señor Pupas ha tenido suerte. Otro senderista que estaba aproximadamente a un par de kilómetros de su posición ha oído su llamada y ya le está prestando auxilio. En esta situación que hemos representado, el alcance del walkie no ha sido lo más importante. Lo más importante ha sido la superficie que cubre. Un walkie-talkie PMR tiene un alcance muy limitado, como ya os he dicho, aproximadamente de unos 3 kilómetros. Pero no es tanto lo que os decía el alcance, sino la superficie. Muchas veces cuando nos fijamos en este tipo de aparatos, lo primero que vemos es su poco alcance. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de la superficie, la cosa cambia. Un walkie-talkie que solo alcance 1 kilómetro cubre una superficie de
3 kilómetros cuadrados, es decir, el equivalente a 30 campos de fútbol aproximadamente. Si nos vamos a un alcance de 2 kilómetros, esa superficie es de 12 kilómetros cuadrados. Y si lo hacemos a 3 kilómetros, estamos hablando de 28 kilómetros cuadrados. Si os fijáis, 28 kilómetros cuadrados es un área muy extensa. Es fácil localizar a una persona con un walkie-talkie en 28 kilómetros cuadrados. No es un alcance muy potente, simplemente alcanza 3 kilómetros, pero alcanza 3 kilómetros en cualquier dirección. Por eso es que si lo analizamos desde esta manera, un walkie PMR resulta muy efectivo. Espero que este vídeo os haya resultado útil o al menos interesante. En la descripción del vídeo os voy a dejar unos enlaces por si estáis interesados en adquirir alguno de estos equipos. No necesariamente tenéis que comprar alguno de estos que os estoy mostrando en el vídeo, ya que en el mercado existen multitud de modelos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy y yo me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros.